Capítulo 11. Latuán y Obadimeyi. Latuán, también conocida como Aya y Leu, es recordada con reverencia por las Olochas. Era una mujer alta, de impresionantes 6 pies de estatura, de piel colorada y ojos grandes que brillaban con una luz especial. Le gustaba envolverse en túnicas blancas, largas y majestuosas, complementando su atuendo con un turbante que adornaba su cabeza con gracia y elegancia. Aunque su lengua materna era el nagó, su habilidad para expresarse en español era notable, lo que facilitaba la comunicación con aquellos que no compartían su origen africano. En el año 1925, cuando las ceremonias de iniciación demandaban su presencia, le colocaban 2 cocos, una vela y un peso con 25 centavos para honrar a su oricha Changó. En medio de estos rituales, Latuán expresaba sus necesidades, solicitando una cama y un orinal. Era un requisito que un oriaté responsable permaneciera 3 días en la casa donde se llevaba a cabo la iniciación, supervisando cada detalle de las complejas ceremonias que daban vida a los nuevos adeptos. Latuán nació en Lagos, Nigeria, y su vida tomó un giro inesperado cuando fue capturada como esclava. Sin embargo, la embarcación que la transportaba fue interceptada por los ingleses. Una vez en Puerto Cubano, las autoridades españolas, en cumplimiento de un acuerdo con Inglaterra, se vieron en la obligación de otorgarle el estatus de emancipada. Fue así como Latuán fue asignada a una familia que no solo la alimentó y educó, sino que también le otorgó la libertad. De esta forma, nunca conoció la amarga experiencia de la esclavitud. Un documento conservado por su familia, perteneciente al negociado de emancipados, revela conmovedores detalles sobre su llegada a Cuba. Timotea Alvear, también conocida como Latuán o Aya y Leu, arribó a la isla a los 17 años de edad, el 12 de julio de 1863, procedente de África, específicamente de Guinea. En su tierra natal respondía al nombre de Ayaí. El documento también consigna que obtuvo su ansiada libertad en el año 1870, un hito que marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida. Tales hechos desacreditan una afirmación extendida en ciertos escritos sobre la regla de Ocha, que aseguraba que Timotea Alvear, conocida como Latuán, embarcó hacia Cuba en 1887, una época en la que la trata de esclavos ya estaba abolida, dejando tras de sí un conflicto aún latente en su tierra natal. Tras conquistar su libertad, Efuche fue la encargada de consagrar a Latuán en la década de 1870 y en el ámbito de la regla de Ocha pasó a ser conocida como Obatayo. No pasó mucho tiempo antes de que Latuán se sumergiera de lleno en los ritos y ceremonias, destacándose como apona y consagrando a numerosos criollos. No obstante, su papel más influyente fue desempeñado como ayagba, el equivalente femenino de oriaté. Fue en esta función donde ejerció un dominio y una autoridad que la consagraron como una de las principales líderes religiosas de todos los tiempos. Latuán contribuyó significativamente a la unificación y organización de las distintas corrientes dentro de la regla de Ocha, otorgándole coherencia y un cuerpo definido. En el tránsito del siglo XIX al XX, esta práctica religiosa mostraba cierta dispersión en los procedimientos, producto de los diversos orígenes de sus fundadores. Junto a Obadimeyi, ofició prácticamente todas las consagraciones de la última década del siglo XIX y las que tuvieron lugar en las 3 primeras décadas del siglo XX, hasta su fallecimiento en 1935. Los aportes de Efuche los estandarizó más allá de las fronteras de La Habana y Matanzas. Al final de su vida, gracias a sus ahorros, Latuán pudo adquirir una modesta casa en el reparto Buenavista. Su legado sigue vivo en la rica tradición de la regla de Ocha, como un faro de sabiduría y devoción para las generaciones futuras. Obadimeyi, conocido también como Lorenzo Samá, dejó una huella imborrable en la tradición religiosa cubana. Nacido en Santiago de Cuba, en la Loma del Gato, este hombre, fruto de la unión de una madre esclava y un padre vinculado a la Liga Francesa, tuvo una infancia marcada por el traslado a Matanzas, específicamente a Sabanilla del Comendador. Fue en este ambiente donde Obadimeyi creció, rodeado de lucumís, y adquirió un dominio excepcional del nagó, llegando a expresarse en esta lengua con una fluidez que a menudo desconcertaba a los criollos, quienes lo consideraban africano. Los lucumís lo llamaban Bangochea Guapiticó, y su español, aunque no del todo claro, no impedía que su presencia fuera imponente. En 1885, ya iniciado en Ocha, Obadimeyi se trasladó a La Habana, instalándose en el barrio de Regla.
Sin embargo, su asiento religioso generó controversias y dudas entre algunos solochas. Para demostrar su iniciación, tuvo que llevar en 2 ocasiones a su madrina, ña Margarita, también conocida como Tiyocó, desde Sabanilla a la capital. A pesar de estos esfuerzos, no todos quedaron convencidos y persistieron las dudas sobre su investidura. Existe otra versión sobre su asiento religioso. Según esta, Opadimeji recibió consagración como Ochún en La Habana, pero al regresar a Mocha, en Sabanilla del Comendador, no le reconocieron la iniciación realizada en la capital. Fue entonces cuando se llevó a cabo una nueva consagración como Changó, originando así el nombre de Opadimeji. Esta otra versión, quizás la más enigmática de todas, complica aún más el misterio que envuelve a Opadimeji. En la ciudad de Matanzas, la Lucumío Batero no reconoció el asiento que Tiyocó otorgó a su ahijado en Sabanilla, llevándola a realizar una nueva consagración. Solo después se percató de que ya estaba asentado, lo que dio origen a su nombre, Opadimeji. La vida de Opadimeji se entrelazó con la de Magdalena Crespo, una joven de 14 años a quien él mismo consagró. Una vez instalada en La Habana, ella lo llevó consigo a la ciudad, donde Opadimeji encontró su sustento como cocinero. La versión que sugiere su asiento inicial con Ochún en Sabanilla, un lugar que concentró a numerosos africanos lucumís después de la abolición de la esclavitud, parece ser la más plausible. En Suitá, recibió Odón de Acayú, y dado que este oricha ya estaba arraigado en Matanzas y poseía herramientas definidas, su asiento fue modificado para reflejar la influencia de Acayú. El resultado fue que, a través de la influencia de Changó, Opadimeji quedó vinculado a Acayú, pero bajo el título de Alá Acayú. Esto sugiere que, de alguna manera que no se conoce con certeza, pudo haberse incluido una representación de las lucumís de San José 80 en el proceso de iniciación. En contraste con Matanzas, en La Habana prevaleció la práctica de no consagrar directamente a Acayú, un fenómeno que ha perdurado hasta el presente. Posteriormente, en Suitá, fue nombrado Opadimeji y se le profetizó que llegaría a ser rey en La Ocha. En una ceremonia de iniciación llevada a cabo en la capital, chocó con olochas y agoces habaneros que dudaron de su asiento. Esto se debió a casos en los que algunas personas se proclamaban olochas, basándose en sus propias experiencias africanas, sin haber pasado por la consagración que los lucumís de La Habana, incluyendo a Efuche y otros, trabajaban arduamente por estandarizar.